Pues muy buenos días a todos. Agradezco antes de iniciar esta ponencia a la organización por la invitación para poder estar acompañándolos hoy día aquí. Para mí es un gran honor poder estar parado aquí, ya que me considero un novel en este ámbito de la simulación. Todo lo que hemos trabajado en mi institución lo hemos hecho a esfuerzo de errores, aciertos, tropiezos y volver a levantarnos. Y hoy día quisiera compartir con ustedes un poco de este proceso que hemos llevado a cabo y algunos tips que podrían ayudarlos para poder afrontar los desafíos que pueden aparecer durante el proceso de integración curricular de la simulación en los programas formativos en ciencias de la salud. Y bueno, a ver. Para empezar, entonces, quisiera empezar con esta diapositiva. Partir de simutopía hacia la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos abocamos a realizar innovaciones, a querer aplicar programas formativos nuevos, de tratar de realizar cambios, siempre partimos con muchos sueños, muchas ideas, que muchas veces pueden ser muy grandes para lo que en realidad tenemos en nuestros contextos, ¿no? Y por eso les digo que debemos partir de estos deseos sublimes hacia trabajar en la realidad tácita, ¿verdad? En la realidad tangible. Y esta frase no la utilizo como un medio para desanimarlos, sino que todo lo contrario. Decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte y que esto nos debe ayudar a seguir caminando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos caminando, avanzamos 5 o 6 pasos, así la utopía, el horizonte también va avanzando otros 5 y 6 pasos. Pero esto no nos debe detener en este proceso, sino que nos debe animar a seguir avanzando e ir sumando logros en cada momento de este camino. Entonces, hoy día quisiera conversar con ustedes acerca de cómo avanzar en este camino, ¿sí? Inicialmente hay que pensar en cómo fundamentar transformaciones dentro de las currículas en los programas formativos en ciencias de la salud. Y es sabido que muchas instituciones han iniciado procesos de transformación e innovación y aseguramiento de la calidad en la docencia, ¿sí? Pero muchas de ellas han hecho innovaciones importantes pero insuficientes, meramente un lavado de cara, como le llamamos comúnmente en Paraguay, ¿verdad? Donde se realizan miles y miles de declaraciones de intenciones en los papeles, pero que al final no pueden ser trasladadas a la realidad debido a que no se realiza con un análisis y un estudio de factibilidad previo. Otras sí han realizado modificaciones profundas en los planes de estudios y en la organización de las titulaciones para poder tratar de responder a estos desafíos que hoy día nos plantea la educación médica. Bien sabemos que existen diversos modelos formativos vigentes. Muchos de nosotros nos hemos formado en modelos flechnerianos, que hace 100 años surge a raíz de la crítica que hace Flechner al modelo formativo en aquel momento en los Estados Unidos, y que a hoy día aún siguen vigentes en muchas de las instituciones. También es sabido que existen innovaciones que han sido realizadas por diversas universidades en base a sus propias experiencias y a investigaciones realizadas en currículos integrados en sistemas, en aquellos basados en resolución de problemas, en aquellos currículos basados en presentaciones clínicas, que muchas veces pueden ser para nosotros un horizonte, pero que no siempre son aplicables de forma general en nuestros contextos. Deben servirnos como punto de partida, como entes que han generado experiencias de innovación y que a raíz de estas experiencias también han ido mejorando todos estos procesos para que nosotros desde nuestras realidades podamos tener
puntos donde, de dónde partir en estas iniciativas. Entonces, hoy día lo que se aboga es el migrar de currículums fragmentados y que no tienen conexiones entre las asignaturas hacia currículums que estén bien integrados y que utilicen o apliquen metodologías activas de aprendizaje, donde el estudiante pueda adquirir un rol protagónico dentro de su proceso de formación. Entonces, esto lo que ayuda también es a que todo aquello que nosotros intencionemos dentro del currículum pueda permitir al estudiante transferir estos conocimientos a la práctica clínica, y esto, al darle sentido, le genera un mejor proceso o un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque a medida que el estudiante va avanzando en su itinerario formativo, va teniendo experiencias similares a aquellas en las que posteriormente va a realizar en su práctica clínica. No hay que olvidarnos de nuestro amigo Miller. Miller plantea esta pirámide en los años 90 y nos demuestra que existen diversos recursos que nos pueden ayudar a poder utilizarlos en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Y aquí es donde la simulación aparece como un recurso importante, ya que hay demostrada evidencia de su utilidad en los procesos de formación y de entrenamiento y de adquisición de habilidades, no solamente cognitivas, sino que también procedimentales y actitudinales en los estudiantes, para que la transferibilidad posterior a escenarios reales sea mucho más eficiente y fácil a la hora de realizarlo. Pero el proceso es tan fácil como suena. Hemos visto que todos soñamos con grandes centros de simulación, con simuladores de última generación que tengan o que reproduzcan eventos fisiológicos, patológicos, pero todo esto se aboca muchas veces a grandes decepciones cuando chocamos con la realidad. Y es por eso que hoy día quiero compartir con ustedes algunos de los factores que nosotros como institución hemos detectado en nuestro proceso de implementación curricular de la simulación, y que a medida que ha pasado el tiempo hemos ido puliendo y agregando y sacando cosas, y que quizás a ustedes les pueda hacer cuenta o sentido a alguna de estas que hoy voy a comentarles a ustedes. Para llegar a Simutopia pueden haber factores que nos acercan o nos alejan dependiendo de cuán favorable sea estos factores tengan incidencia en este proceso, ¿no? Y en general, el primer punto de partida del cual deberíamos partir para pensar en programas formativos basados en simulación son las regulaciones y normativas, tanto nacionales e institucionales. Si es que realmente existen normativas que apoyen estas iniciativas y que permitan el desarrollo y la implementación de estos programas. ¿Por qué? Porque si a nivel nacional no tenemos el apoyo de las instituciones formadoras, y cosa que ha pasado con nosotros, de las instituciones reguladoras, en el momento en que hemos tratado de implementar la simulación, como no existía dentro de los estándares nacionales, ha sido tomado como un factor negativo, ¿sí? Entonces, esto en principio no lo habíamos nosotros planificado o previsto, y resultó ser que al final, en el momento en que hemos recibido la visita de pares evaluadores de la acreditación en el modelo nacional, la simulación era un factor en contra. El otro punto es la voluntad política institucional. Es decir, necesitamos del apoyo de las autoridades de nuestras instituciones para poder ejecutar estos programas. No podemos, así al estilo kamikazes, ir y lanzarnos contra la pared sin tener en cuenta las posibles implicancias de esto. El apoyo institucional es imprescindible. El otro punto es el modelo pedagógico institucional. Es decir, aquello que nuestras instituciones, sus planes de acreditación o de
formación pedagógica declara como modelo institucional está abocado hacia un modelo academicista, está abocado hacia un modelo constructivista, socioconstructivista. ¿Por qué? Porque si nuestro modelo pedagógico institucional soporta todo lo que viene detrás en el currículum, no va a haber lugar para innovaciones. ¿Por qué? Porque también esto implica posteriormente inversiones que necesariamente deben ser realizadas para poder llevar a la realidad estas intenciones. Otro punto es la posibilidad de integración curricular. ¿Cómo están organizadas nuestras asignaturas, nuestros departamentos, nuestras carreras? ¿Están departamentalizadas? ¿Son cátedras inconexas entre sí? Es decir, es otro punto importante. Otro punto es la posibilidad de colaboración interdisciplinaria. En instituciones como la nuestra, en la que solamente existen 3 carreras de salud, esto es muy fácil, pero cuando esto se abre a ámbitos mucho más extensos, como por ejemplo en el ámbito hospitalario mismo o en otras instituciones de tipo pública, o sea, de carácter público, esto muchas veces depende ya de la predisposición que tengan los jefes o las cabezas de departamentos para poder realizar realmente esta colaboración interdisciplinaria. Otro punto es la disponibilidad de recursos. Tenemos recursos financieros, humanos, equipos, infraestructura. Esta disponibilidad es fundamental para poder llevar a cabo nuestros deseos e ilusiones. Pero tampoco debemos desanimarnos cuando no disponemos de lo que deseáramos. Esto también es un poco de arte. Podemos hacer simulación low cost, podemos usar espacios diáfanos para convertirlos en una sala, es decir, son cosas que al final pueden ayudarnos a empezar a desarrollar programas desde abajo, mirando hacia arriba. Otro punto es el perfil de egreso declarado. Este perfil de egreso es el compromiso que la institución propone a la sociedad y al estudiante. Es decir, yo me comprometo contigo a formarte en este perfil. Y es aquí donde la matriz de competencias de la carrera debe ser fiel o debe tributar a ese perfil de egreso de manera fiel, a manera de que pueda ser realmente cumplimentado este perfil de egreso. Si no, estamos realizando una estafa a la sociedad. Entonces, esta matriz de competencias debe ser realista, es decir, no podemos proponer algo que no podemos alcanzar. Y los objetivos de aprendizaje deben ser coherentes y alcanzables, así como también los itinerarios de logros deben ser progresivos y secuenciados para poder dar cuenta de las competencias que hemos declarado. Posteriormente, la metodología de desarrollo de las actividades deben ser pertinentes, es decir, allí es donde entran a jugar Miller, las Simpsons, es decir, yo como institución, ¿cómo voy a asegurar que el estudiante pueda alcanzar y gestionar todos los recursos necesarios para posteriormente desarrollar un escenario de simulación? ¿Cómo desarrollo el SABE? ¿Realizo clases previas o pongo a disposición del estudiante materiales en el aula virtual? ¿Desarrollo casos hipotéticos para poder, más o menos en escenarios prácticos, tratar de transferir esos conocimientos teóricos hacia una situación hipotética? Y posteriormente, ¿tengo las disponibilidad de recursos para poder realizar la simulación como yo la estoy declarando en mi planificación? Y otro punto es la metodología de retroalimentación que vamos a realizar. Esta debe ser pertinente de acuerdo a lo que vamos a desarrollar. En escenarios de zona 1, ¿verdad? Por ejemplo, está planteado el feedback, ¿sí? Como método de retroalimentación. Yo no puedo plantear un escenario en el que, por ejemplo, una venopunción y tratar de realizar un debriefing de ese proceso. No tiene sentido, ¿no? Y por último, en este tercer slide,
Están las regulaciones, perdón, me volví para atrás. La contextualización sociodemográfica, es decir, ¿dónde estoy aplicando ese currículum? ¿Con quiénes estoy trabajando? ¿Mis estudiantes son capaces de poder asimilar las innovaciones tecnológicas y metodológicas que estoy planteando? Es allí donde muchas veces chocamos contra la pared y resulta que fracasamos, pero en realidad no hemos fracasado por la planificación o por la implementación, sino que porque no hemos tenido en cuenta un punto muy importante, que es en realidad el foco de en donde está puesto nuestro esfuerzo, que es el estudiante, ¿no? Otro punto es la capacitación del personal, y no solamente me refiero al personal docente, sino que aquí el equipo del centro de simulación es diverso. Tenemos administrativos, técnicos, personal de apoyo, que necesariamente deben comulgar con nuestra forma de trabajo para que podamos llegar al objetivo en conjunto. Ayer decía en el taller, todos nuestros miembros del equipo deben manejar la misma información para poder realmente tener el técnico, el escenario preparado según cómo está planificado. El personal de apoyo debe saber que no debe mover esto porque puede generar que nuestro simulador se apague. Nuestros docentes deben conocer los objetivos de aprendizaje, los recursos con los que cuenta, y así también con los indicadores de evaluación que van a utilizar y la metodología de retroacción. Y así también, algo importante y que en lo que siempre ponemos énfasis es la formación inicial en simulación del profesorado, del cuerpo académico. No necesariamente un buen médico, un buen enfermero, siempre va a ser un buen docente en simulación. Necesitamos apropiarnos de la metodología de trabajo en simulación para que ésta realmente pueda cumplir sus objetivos. Otro punto es la posibilidad de desarrollo profesional docente continuo. Como institución estamos ofreciendo capacitación continua en debriefing, en metodologías activas, en evaluación a nuestros docentes, o solamente nos quedamos en la formación inicial y ya los tiramos al campo de juego. Otro punto es, y creo que también es muy importante, apoyarse en los procesos institucionales de evaluación de calidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde se aplican las encuestas de satisfacción, tanto de estudiantes, docentes, administrativos, que nos permiten recoger información importante para la toma de decisiones. Nosotros hemos tratado de responder a estos puntos que nuestros estudiantes nos han dado como retroacción. Los espacios no eran los adecuados, este profesor está utilizando esta metodología cuando debería ser esta, y es así cuando vamos realizando ajustes en el camino para poder tratar de ir hacia la mejora continua y la excelencia. Y por último, los mecanismos de evaluación de satisfacción y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos deben ser coherentes con el proceso en el cual los hemos formado. Nosotros hemos realizado nuestra primera ECOE en el año 2017. Fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque nunca, y les digo, fue una catástrofe, porque nunca hemos tenido la experiencia y hemos realizado solamente un simulacro previo a ese evento. Entonces nuestros estudiantes no tenían el background necesario para poder enfrentarse a una instancia tan importante como lo es una ECOE. Y eso nos ha ayudado también a repensar los procesos de cómo trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo habituarlos a este tipo de evaluaciones para poder hoy día ya, no lo digo realizarlo de manera perfecta, pero sí por lo menos no tan catastrófica. ¿Y cómo integro la simulación a mi currículum? Ahí ven diferentes propuestas de perfiles de médicos, bueno, en este caso traigo médicos porque es mi especialidad, o sea, es mi área, que nos ayudan y son para nosotros como guías hacia dónde queremos ir. Pero estas siempre deben realizarse una adecuación contextual de dónde estoy parado, con quiénes trabajo. Es muy bonito tener una matriz de competencias que nos dice el trabajo multidisciplinar, la comunicación efectiva, la gestión de recursos en crisis, pero si nunca en nuestros entornos ha habido gente que se ha formado en esto,
¿Quién nos va a ayudar a formar a nuestros estudiantes? Entonces, allí es donde nosotros habíamos hecho las soluciones a medida. Muy bien al estilo latinoamericano, ¿verdad? Tratando de remendar un poco. Pero estos arreglos no tienen por qué ser malos, ¿sí? Pueden ayudarnos a poder iniciar el proceso. Entonces, ahora les quiero presentar los modelos de integración curricular que pueden ser utilizados a la hora de pensar de cómo introducir simulación en nuestros planes. Una puede ser la integración lineal, es decir, tratamos de que las asignaturas tengan relación entre ellas, ¿verdad?, en un periodo de tiempo concreto. Como ejemplo, nosotros hemos integrado las asignaturas de anatomía, fisiología e histología más embriología en una sola asignatura llamada morfofisiología. Estas se desarrollan por espacios de tiempo en común. Por ejemplo, cardio se realiza en un periodo de tiempo en común con actividades integradas y también evaluaciones integradas. Entonces, la decisión que hemos tomado en este proceso es el de incluir un taller de zona 1 de toma e interpretación de electrocardiograma en este mismo periodo de tiempo para que el estudiante tenga de electrocardiograma normal, para que el estudiante le dé sentido a lo que está estudiando en estas asignaturas y pueda entender cuál es su aplicación clínica más cercana en este periodo de tiempo. Otro punto es la integración longitudinal que conlleva una relación curricular en asignaturas distantes en el tiempo. Como ven, allí las ciencias básicas inician con un gran ímpetu al inicio de la carrera y va disminuyendo, pero nunca desaparece, ¿verdad? Al contrario, las ciencias clínicas ya desde el inicio de la carrera empiezan con pequeños aportes hasta ocupar un gran porcentaje del contenido curricular al finalizar la carrera. ¿Cómo podemos pensar aquí? Por ejemplo, lo mismo, anatomofisiología respiratoria, podemos iniciar con talleres en zona 1 de prácticas en habilidades de intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque asocia la anatomía a la práctica de intubación. Luego, cuando entramos en el ámbito de la fisiopatología y demás, asociado a otras asignaturas como por ejemplo farmacología, podemos plantear el protocolo de secuencia rápida de intubación en zona 2. ¿Sí? Con, por ejemplo, un rapid cycle, ¿verdad?, en el que realizamos paradas y vamos dando feedback en el momento. Y ya por último, cuando ya el estudiante tiene un avance significativo en estas disciplinas, como por ejemplo un caso de una insuficiencia respiratoria aguda, esto se plantea como un escenario de manejo activo de gestión de recursos en crisis y de trabajo en equipo en zona 3. Entonces, el estudiante va a ser capaz de poder utilizar los recursos que ya ha desarrollado en las asignaturas previas y en los talleres de simulación para poder aplicarlos aquí y realizar posteriormente una conversación posterior al evento o debriefing, ¿no? Y el último modelo al que todos quisiéramos llegar es la integración en espiral. Este es el modelo que plantea la Universidad de Dundee del Reino Unido, donde el estudiante nunca culmina un ciclo, como comúnmente tenemos el ciclo básico, el ciclo clínico. Aquí los contenidos y las prácticas tienen un continuum en el cual el estudiante puede ser capaz de regresar en algún momento a ellos para poder utilizarlos en cualquier momento de su proceso formativo. Y fíjense ustedes cómo en la parte superior se encuentran competencias transversales que permean en todo el currículum de forma transversal de arriba a abajo. Es decir, que están intencionadas en todas y cada una de las asignaturas, de manera que son entrenadas y así también evaluadas en diferentes niveles del currículum. Y Harden nos plantea 10 pasos o 10 escalones en su escalera para poder integrar asignaturas en los currículums. No voy a detenerme mucho en esto porque, bueno, vamos a tratarlo un poco más adelante. Entonces, el nivel 1, en el cual los currículums están basados en asignaturas,
El primer punto de integración, o no sé si están integrados o no, es el aislamiento, donde cada asignatura cuenta con su espacio, su tiempo y no hay interrelación entre ellas. En el segundo nivel está el conocimiento, cuando estas asignaturas saben lo que hace el otro, pero no hay aún como una intención de realizar una colaboración entre ellas. La armonización, ya existe comunicación entre los profesores y adaptan su contenido en consecuencia, y en este punto es donde, por ejemplo, podemos evitar los solapamientos entre asignaturas, donde hay repetición de contenidos y hay una pérdida de tiempo que podría ser invertido en otro punto más importante. La inclusión es cuando ya, luego de estas conversaciones y demás, los profesores incluyen contenidos de otros cursos dentro de sus cursos, y la coordinación temporal es cuando, como les mostré en el primer punto de integración lineal, coinciden en el tiempo y se van desarrollando en este transcurso. En el segundo nivel está el currículum basado en asignaturas. Hay un intermedio entre las de asignaturas y el integrado. En el sexto punto está la compartición, donde hay áreas comunes entre las asignaturas y estas pueden llegar a incluir contenido nuevo en su plan de estudios. En la correlación se introduce una sesión de enseñanza integrada, es decir, por ejemplo, puede ser un módulo integrador, un caso problema, un ABP que integre las habilidades, conocimientos y procedimientos de varias asignaturas. Y el programa complementario es similar al anterior, pero aquí se realiza una programación aparte, ¿verdad? No está muy asociada a la otra, y pueden también contribuir varias disciplinas. Y es a lo que todos desearíamos llegar, los niveles máximos de integración, el multidisciplinario, cuando varias disciplinas relacionadas entre sí, ¿verdad?, pueden poner en común toma de decisiones para poder llevar a cabo ciertas iniciativas. Pero aún aquí, las disciplinas mantienen su propia identidad dentro del proceso. En el interdisciplinario ya hay un desarrollo más grande de los puntos en común entre ellas, y se pueden unir, ¿verdad?, en este proceso para poder desarrollar temas en común. Y por último, el transdisciplinario, aquí ya no existen fronteras entre las asignaturas. Esto ya es el punto máximo de integración al cual quisiéramos llegar, ¿no? Y a partir de esto se construyen significados a partir de la información y la experiencia de cada una de estas partes. Entonces, la decisión del nivel de integración de la simulación al currículum resulta de una amalgama de cada uno de estos factores que hemos visto previamente y que necesariamente condicionan nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Y depende de qué condición se encuentre nuestra institución. ¿Cómo? Hay que tener en cuenta las normativas vigentes para no incurrir en faltas. Hay que conocer como académicos y como gestores del currículum la realidad institucional para poder acompañar este proceso. Se debe realizar un análisis situacional y una toma de decisiones en conjunto con otras áreas de la universidad, como por ejemplo los departamentos de calidad, de evaluación, de mejora continua. Se debe plantear el trabajo colaborativo docente para ver hasta qué punto podemos integrar nuestras asignaturas y realizar actividades en simulación y no tener un solapamiento entre las asignaturas. Se deben atender las necesidades formativas del estudiante que surgen en base a un análisis de la realidad y de los estándares que actualmente se encuentran vigentes, y en base a ello se genera el perfil de egreso y la matriz de competencias. Se debe realizar una planificación realista de actividades. El plan formativo debe tener una progresión coherente, es decir, no podemos plantear situaciones que superen el nivel en el cual se encuentra nuestro estudiante. Es decir, como ayer planteaba en el taller, no podemos plantear un zona 3 de entrada a un estudiante de primer curso tratando de desarrollar habilidades de trabajo en equipo sin previamente haber dado los pasos anteriores. Y toda nuestra práctica debe basarse en los estándares de buenas prácticas, principalmente. Ese fue un
un gran faro de luz para nosotros, los estándares de la INALCS principalmente, tenerlos en cuenta en los procesos de planificación de los programas, de desarrollo de las actividades de formación y así también acompañamiento docente en cuestiones de retroalimentación y demás, que para nuestro entorno era algo un poco aún nuevo, y con estos puntos como puntos de partida hemos dado buenos pasos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Depende. Depende del tipo de institución en la que nos encontremos, el tipo del plan formativo vigente, el nivel de integración curricular, los recursos, tiempo disponible, es decir, varios factores que puedan afectar esta decisión, pero no hay que desanimarse, hay que empezar con algún punto. Y para cerrar, ¿por qué integrar la simulación al currículum? No por moda. Nuestras instituciones tienen la responsabilidad ética y profesional de ofrecer calidad formativa a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque esto posteriormente se va a traducir en mejora en nuestros sistemas sanitarios. Está más que demostrado que es una estrategia válida para la transformación de sistemas. Se ha trabajado en ámbitos de aviación, de anestesia, en ámbitos de cuidados intensivos, de emergencias, y esto ha generado transformaciones en la forma de trabajo de estas instancias, y que ha repercutido positivamente en los resultados de los equipos. Como punto de estándar y calidad, hoy día es un punto que se repite en todos los estándares, pero que no debe resultar que lo realizamos solamente por cubrir el check, tengo simulación en mi universidad, sino que debe estar pensado, orientado e intencionado hacia las necesidades de los estudiantes y, por último, principalmente la seguridad del paciente. Desde el informe Where is Human se realizan recomendaciones de instalar simulación en los programas de formación de los equipos. ¿Por qué? Porque esto, ya habíamos dicho que tiene evidencia suficiente que demuestra que mejora el proceso de paso o de transferencia de estas competencias que nosotros deseamos desarrollar en nuestros estudiantes hacia la práctica clínica, así también en profesionales. Y volviendo a Simutopia, el camino es largo, tiene senderos limpios y suaves, a veces tiene también colinas y pendientes con muchas barreras, pero el secreto está en prever estos puntos, es decir, no hace falta partir solos, hay que generar redes, saber qué ha hecho el otro, cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron sus puntos de logro, a manera de poder tenerlos como referencia y poder partir también nosotros con estos puntos a favor. Y no desanimarnos ante la adversidad. Unos días daremos 5 pasos, otros días volveremos 10, pero en todo ese proceso siempre va a haber aprendizaje. Y cuando demos un gran salto, de seguro que nos va a llenar de satisfacción. Y por último, los pacientes nos los van a agradecer. Todo esto que decimos, queremos formar a aquellos que van a ser nuestros médicos, en realidad, hoy día lo que tenemos que hacer es pensar en que también nosotros, como personas, en algún momento estaremos del otro lado y vamos a necesitar que la atención que recibamos sea de calidad y con calidez. Y nada, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.